del Mercosur y en el 2013 se reincorpora. Y ahí se reincorpora y se aprueba un plan. El plan es obligatorio para el sector público y tiene 3 componentes. El tercer componente importante es la inserción internacional, y ahí cambia un poco la estrategia con respecto al Mercosur, porque era una estrategia más o menos de país seguidor del Mercosur para ser mucho más productiva, y la estrategia es aprovechar el Mercosur como plataforma de inserción internacional y de desarrollo del país, y como un elemento clave. Y a partir de ahí va cambiando un poco el posicionamiento de Paraguay. Y también las acciones. Habla de la facilitación del comercio y de que el Mercosur ha permitido obtener insumos con mayor facilidad y a mejor precio, en el tema de los kits, en el tema del financiamiento del FOSE, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. También habló y ratifica el compromiso de avanzar en el Mercosur y de profundizarlo y consolidar. Es un proceso irreversible, la expresión del presidente Aldo Benítez. Entonces, en tiempos de globalización, o sea, el proceso de integración Mercosur es irreversible en tiempos de globalización, pero cuidando la identidad de cada uno de los países. Hay que tener una visión de largo plazo, y independientemente de los pensamientos e ideologías, ¿no? Una mirada de largo plazo. Hay diferencias, pero hay que construir puentes y no murallas. Entonces, para Paraguay, Mercosur es una plataforma para incentivar la competitividad, y habla de la integración física y el esfuerzo que se está haciendo para la conexión bioceánica. Habló sobre el puente que se está construyendo con Brasil, el segundo puente, y la construcción de las rutas que puedan integrar con el norte argentino y llegar a los puertos de Antofagasta. Estamos hablando de alrededor de 1.800 kilómetros de ruta bioceánica, que abarataría los costos para muchos de los productos. Entonces la conexión sería pronta, y la integración permite eso, la conectividad. Habló sobre el dragado, uno de los primeros temas que se ha planteado, porque anteriormente el tema de transporte fluvial no estaba en el Mercosur, pero ahora se está mencionando con mucha más fuerza. Lo hizo también la calle Pou sobre la hidrovía sobre el río Iguazú en la anterior cumbre. Entonces, temas que no se tocaban y se tocaban en otros foros, como el de la Cuenca del Plata o el acuerdo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, ahora se está tocando en el Mercosur, ¿no? Entonces, habló entonces también de reforzar la integración regional en base digamos, al cumplimiento de nuestros compromisos, la democracia, la inserción internacional, y el cumplimiento fundamentalmente de una política comercial común, atendiendo la decisión 32 del año 2000, porque la Unión Aduanera se cumple siempre y cuando se tenga una política comercial común con el resto del mundo, ¿no? Entonces se tiene que tener un arancel externo común aplicado para todos los productos, y por otro lado una política comercial en otros ámbitos como política de exportación, el tema del régimen de origen, también el tema de las políticas de defensa comercial, y ante de alguna manera el planteamiento hecho por la República Oriental del Uruguay, ¿no? ¿Y qué tan importante para Paraguay es el Mercosur? El comercio global del Mercosur para Paraguay es alrededor del 40%, y casi el 60% de las exportaciones van al Mercosur, incluyendo la exportación de energía. Hay que tener en cuenta que Paraguay es un gran productor de energía, junto con Brasil y la Argentina, que está ahí, Itaipú y Yacyretá. Y
Y por otro lado, también tenemos el 80% de las exportaciones son aquellos que tienen mayor valor agregado. Es decir, en este proceso de industrialización que tiene el país, ¿no? Entonces, lo que plantea es, lógicamente, un compromiso con cooperar con Argentina en profundizar y perfeccionar. Habló de nuestro querido Mercosur. Por primera vez escucho a un presidente que habla de nuestro querido Mercosur, ¿no? Porque muchas veces los políticos hablan esta asociación, o este Mercosur, o este país, y no se apropian del proceso, ¿no? Y por otro lado fue el único presidente que dijo que, bueno, feliz Navidad y Año Nuevo para todos, ¿no? Entonces, finalmente lo que plantea es aprovechar el potencial del Mercosur y bueno, siguiendo un poco la línea del presidente Alberto Fernández, más y mejor Mercosur. Bolivia vuelve, según el presidente, después de un año prácticamente de crisis política y crisis social muy fuerte en Bolivia. Se hicieron las elecciones y bueno, en el comunicado del presidente se felicita a Bolivia y también en el comunicado de presidentes y Bolivia, que ya firma Bolivia en el año 2017, ¿no? Y se espera, así como dije anteriormente, que bajo la presidencia o Argentina, probablemente el de Brasil, porque falta la aprobación del Congreso brasilero para que Bolivia se incorpore como país pleno al Mercosur, ¿no? Entonces, habló un poco fundamentalmente de los derechos humanos, de, de que hubo un retroceso en las conquistas, especialmente porque hay que tener en cuenta que Bolivia en los últimos, a partir de 2010 aproximadamente en adelante, casi 8 años aproximadamente, creció a tasas 2.5, 3%, 4%, 5%. Fue el país en América del Sur que creció a mejores tasas, ¿no? Entonces, esto produjo lógicamente una caída en la actividad económica y también efectos en lo social y lo humano, ¿no? Entonces, habló de una integración fortalecida, de promover la integración regional, también el fortalecimiento del tema de salud, con protección de los más vulnerables, el acceso a medicamentos y tecnología y medicina, fundamentalmente en esta época de pandemia, trabajar en la innovación, el emprendedurismo, el empleo formal y la reactivación económica. Tener en cuenta que don Luis Alberto Arce ha sido ministro del gobierno de Morales, ¿no? El ministro de Economía, ¿no? Entonces tiene un enfoque economista muy especial. Trabajar en las cadenas regionales de valor, desarrollo humano y social, y también plantea una reunión de ministros del Mercosur, los miembros plenos y los asociados, para aliviar la deuda externa. Y ahí habla de alternativas, de diferimiento, de reestructuración, condonación de la deuda externa y también no solamente de los países del Mercosur, sino de los países en vía de desarrollo, ¿no? La creación de un banco también, así como plantea Alberto Fernández, presidente argentino, acceso a créditos blandos, fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional y la ayuda oficial externa, instalar una mesa de negociación y un foro global de deuda externa, ¿no? Plantea una integración que sea justa, equitativa y con reconocimiento de la asimetría. Hay que tener en cuenta que junto con Paraguay es un país en vía de desarrollo, pero sin litoral marítimo. Entonces, lógicamente, tiene algunas preferencias en las negociaciones, ¿no? Habló también del tema de corrupción, del crimen organizado, de la delincuencia transnacional, de la integración fronteriza, especialmente porque Bolivia es uno de los países que tiene más migrantes en América del Sur, del Estatuto de la Ciudadanía, de los avances y de la cooperación consular, y retomar
una de las ideas interesantes que ha planteado, retomar los temas de la integración que estaban en el ámbito de UNASUR. Estamos en la integración física, de las comunicaciones, energética, y así que como estábamos hablando, ¿no?, que manejaba, por ejemplo, uno de los consejos de UNASUR, que es el COSIPLAN, ¿no es cierto? Bueno, que tienen pero muchos proyectos y con miles de dólares, millones de dólares, miles de millones de dólares en carpeta. Bueno, así Bolivia. Un comentario, por ejemplo, con respecto a lo que dijo el presidente Arce. Claro que sí, muy buenas noches, estimado doctor, y a todos los que están visualizando la presente sesión. También un poco para completar lo que refirió, doctor, en la intervención del presidente Luis Arce, se destacó las gestiones realizadas por la actual presidencia pro tempore de Uruguay, justamente porque hubo una continuidad en tanto en los foros y en todos los espacios del Mercosur, a pesar de la pandemia. Entonces es por ello que el presidente también destacó, ¿no?, las gestiones realizadas que se hizo en la PPT de Uruguay. De igual forma, ha sido también bastante interesante en este caso, la intervención que hizo justamente respecto a generar una agenda de consensos que permita asegurar el acceso equitativo y oportuno a medicamentos y vacunas en el marco de, en este caso, la pandemia del COVID-19, y saludó, ¿no?, al presidente de la República de Argentina, porque el presidente evidentemente se solidarizó con el pueblo boliviano en el tema de las vacunas para enfrentar la pandemia del COVID-19. De igual forma, lo que usted decía, justamente el planteamiento de medidas de alivio a la deuda externa, que va también en función al informe sobre comercio y desarrollo de la UNTAC, que prácticamente establecía, ¿no?, una serie de recomendaciones para poder cumplir la Agenda 2030. En ese marco ha definido, como usted dijo, doctor, hizo el planteamiento de poder celebrar una reunión a corto plazo con la idea de poder generar una concertación regional que permita establecer este conjunto de medidas referentes a la inmovilización temporal de los pagos, la creación de un fondo de crédito, el acceso a créditos blandos, el incremento de la ayuda oficial al desarrollo, el fortalecimiento a las reservas financieras, la conformación de una mesa de negociación y también la creación de un foro global de deuda en el marco de la Organización de Naciones Unidas. De igual forma, es prudente resaltar que el presidente también en su intervención refirió al mandato establecido en la Constitución Política del Estado de Bolivia, referente a que Bolivia es un país que promueve la integración, especialmente la integración latinoamericana. En ese marco es que nosotros, o bueno, el presidente refirió que se va a continuar, ¿no?, con las gestiones para concretar el proceso de adhesión al Mercosur. Si bien evidentemente se está a la espera de la ratificación del Congreso de Brasil, esperamos que muy pronto pueda completarse nuestra membresía plena al bloque regional. En ese marco también me permito resaltar lo que refería referente a que los países que conforman el Mercosur llegan a ser los países fundadores de la UNASUR. En ese marco planteó que se pueda retomar los proyectos en el marco de la UNASUR y estableciendo o haciendo hincapié en lo que viene a ser la integración energética. Esa prácticamente fue la intervención, porque en realidad la idea de poder de alguna u otra forma reactivar el bloque UNASUR es justamente esta visión suramericana, ¿no?, de los países que la conforman. De igual forma expresó y ratificó la firme voluntad de continuar estrechando lazos con los hermanos países del Mercosur, trabajar de forma unida para justamente superar los desafíos planteados, porque ahora este es un Mercosur que va a responder, que está respondiendo a un escenario post-pandemia y se ha enfrentado, ¿no?, a una pandemia. Entonces, los bloques de integración regional, sin duda alguna, van a tomar un fuerte protagonismo en la reactivación económica de los países. Y finalmente, agradeció también a la PPT de Uruguay y auguró el mayor de los éxitos a la PPT de Argentina, que el día de la cumbre, el 16, ya asumió la presidencia pro tempore del bloque. Es lo que también podría resaltar de la intervención que realizó el presidente del Estado Nacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bolivia.
Creo que hizo un redondeo muy bueno con respecto a lo que dijo el presidente, ¿no? Bueno, continuamos con Chile, porque fueron 6 presidentes los que estuvieron y dieron su discurso, ¿no? Eh, Don Sebastián Piñera, que por segunda vez ha sido y es presidente, ¿no? Y tiene el gran desafío de hacer una nueva constitución. Y nosotros esperamos de Ciudadanos del Mercosur también colaborar de alguna manera para que se planteen algunas opciones también, ¿no? Nos parece muy bien el tema de la nueva constitución, va a ser un ejercicio para toda América del Sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que don Piñera habló? Habló del esfuerzo que hizo Mercosur, especialmente con el retorno de los residentes en los diferentes países y la facilitación del comercio de bienes y servicios que permitió de alguna manera que la disminución en las exportaciones e importaciones sean menores, ¿no? Y planteó de alguna manera revivir los principios fundamentales del Mercosur y el pensamiento de aquellos que lo firmaron en su momento, ¿no? Habló de que Chile es un aliado esencial de, de Mercosur, ¿no es cierto? Y el futuro del Mercosur y de Chile. Y, y ha hablado, no solamente en esta, sino en la anterior presidencia de Paraguay en el Mercosur, también reiteró de que el Mercosur eh, hay un incumplimiento de alguna manera en los protocolos, es decir, que recomienda que se firme, pero que se incorpore a la legislación interna de cada uno de los países los protocolos firmados. Y habló que a esa fecha, al 16, había 64 protocolos firmados por Chile con el Mercosur y más del 50% no estaban vigentes, ¿no? Y esos protocolos están relacionados fundamentalmente a la facilitación del comercio, que el comercio sea más fluido, como por ejemplo el protocolo de aduanas o la certificación de origen digital. Habló sobre el corredor bioceánico y las inversiones físicas que se están haciendo. Entonces aplaudió el esfuerzo que está haciendo Paraguay y Argentina de tal manera para integrar con el Pacífico. Habló de la conectividad digital y real, de unificar las plataformas tecnológicas, de colaborar, ¿no? Especialmente habló sobre el tema de la fibra óptica y de la posibilidad de conectarse con Asia-Pacífico. Entonces, y del que el Consejo del COSIPLAN también pudiera cooperar y ayudar en ese sentido de la integración de los países del Mercosur, ¿no? Entonces, Chile, como miembro asociado del Mercosur, es un, eh, es un Estado parte importante que ha avanzado mucho en los acuerdos comerciales internacionales, bilaterales, y eso ha permitido avanzar también en el comercio exterior. Y esperemos que con el tiempo, probablemente no sabemos cuándo, pase de ser asociado a ser miembro pleno. Bien, con todos estos discursos y mensajes de los presidentes, nos queda, por lo menos dentro de un resumen, el deseo del fortalecimiento y profundización del Mercosur. Y Argentina, bajo la presidencia de Alberto Fernández, va a dar un impulso fuerte a la integración. Y luego viene Brasil. Pero no podemos, a pesar de estar suspendido, la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que tener algún particular pensamiento y también expresar a través
de Rubi, que está en Caracas, y que hace un seguimiento del tema político, del tema económico de Venezuela, que hoy está suspendido lamentablemente, pero que esperamos pronto que vuelva al Mercosur. Es un miembro pleno. Así que, Rubi, quiero un poco tu comentario respecto a lo que sucedió en la cumbre y un poco las perspectivas de Venezuela de volver al Mercosur pronto como miembro pleno. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, profesor Aldo. Muchas gracias, Bolivia, por tan destacado resumen sobre esta cumbre, esta reciente cumbre de presidentes de Mercosur. Llama muchísimo la atención el hecho de que, a pesar de que las propuestas difieren entre sí, a pesar de que hay elementos que se destacan en términos nacionales, por ejemplo, esta idea de no perder la identidad nacional como tal, cuando estamos hablando de un bloque de integración, estas, digamos, vamos a llamarlas leves diferencias, incluso diferencias que se ven dentro de cada uno de los países. Por ejemplo, entre la economía de Argentina y de Brasil con respecto a Paraguay, Uruguay. A pesar de estas diferencias, llama muchísimo la atención el hecho de que prácticamente todos los presidentes participantes destacaron el hecho de más y más Mercosur. La necesidad de fortalecer, como decía el presidente Mario Abdo Benítez, de fortalecer a nuestro Mercosur como un organismo de integración y mirar hacia el largo plazo, mirar hacia el futuro, construir el futuro. Esto es sumamente determinante y desde Venezuela no somos indiferentes ante lo que ocurre en el Mercosur, a pesar de estar suspendidos desde el año 2017. Y esto realmente nosotros vemos, a pesar de que lo vemos desde afuera, hace apenas 3 años Venezuela pertenecía al Mercosur, Venezuela trabajaba en conjunto con Mercosur, pero ya por cuestiones políticas, por la aplicación del protocolo de Ushuaia, se aplica esta sanción contra Venezuela, una sanción fundamentalmente política que la suspende como tal del bloque, y sin embargo lo que ocurra en América Latina no es ajeno a la sociedad, a la política, a la economía venezolana. Entonces nosotros miramos desde afuera, pero tampoco tan desde afuera, porque Venezuela comparte fronteras con Brasil, Venezuela tiene relaciones comerciales con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, incluso con Bolivia. Y esto es sumamente interesante porque fíjese que en esta misma reunión estamos, digamos, representantes, por decirlo de algún modo, analistas, por decirlo de algún modo, en primer lugar, de Paraguay, un país miembro consolidado, que ejerce un liderazgo destacado dentro del Mercosur, incluso un liderazgo financiero dentro de la institución. Está Bolivia, que está en proceso de incorporación, y prácticamente estamos prontos a que Bolivia por fin pertenezca a este bloque tan importante, que es prácticamente la 5ª potencia mundial si se le mira en términos de bloque. Y está Venezuela, recientemente suspendida, y que no se descarta al final de cuentas la posibilidad de que Venezuela pase o vuelva, retorne al Mercosur, porque recordemos que su proceso de incorporación al bloque también fue sumamente dificultoso. Ya por cuestión política se suspende, pero hay que destacar distintos elementos allí, entre esos estas posibilidades de retorno de Venezuela dependerán en sobremanera de cuestiones políticas, de qué es lo que decidan los presidentes de los países miembros, incluso de Bolivia, ya cuando se incorpore formalmente y definitivamente. Y vemos que estas relaciones en estos momentos, finalizando 2020, son sumamente turbias. De los países miembros, de 4 países miembros, 3 reconocen plenamente a Guaidó como presidente de Venezuela. Estamos hablando de Brasil, de Uruguay, Paraguay, y estamos hablando de una posición argentina que, si bien digamos, mantiene una visión dual, no termina en gran parte, y eso es desde el lado venezolano generalmente se ve, no termina
de alinearse completamente a Maduro, pero tampoco termina de rechazar completamente. Entonces, estas diferencias definitivamente tuvieron lugar, salieron a relucir en esta cumbre de presidentes del Mercosur, y por eso, tomando la palabra del profesor Aldo, en esta cumbre, si bien el tema de Venezuela no fue explícitamente tratado, definitivamente cuando se habla de democracia, cuando se habla de derechos humanos, vemos el tema de Venezuela allí involucrado, porque lo que sucede en Venezuela afecta al resto del Mercosur. Lo que sucede en Venezuela, sí, el deterioro económico venezolano ha afectado también al Mercosur, porque estamos hablando de que durante los años en los que Venezuela perteneció al bloque, que incluso en estos momentos tiene muchísimo potencial que ofrecer, recordemos que el gran potencial de Venezuela es el potencial petrolero, el potencial energético, y a pesar de que en gran parte nuestra economía ha girado en torno al petróleo, en torno a la monoproducción, en torno a la monoexportación, tenemos todavía como país muchísimo que ofrecer en términos energéticos, con 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo que convierten a Venezuela en el principal país con reservas petroleras del mundo. Es decir, el potencial energético de Venezuela para surtir, para negociar con el Mercosur es extremadamente alto. Además de eso, debemos recordar el potencial minero de Venezuela, el potencial que se encuentra al sur del país, que comprende toda la explotación de hierro, la explotación de minerales preciosos, y además de eso, al igual que Paraguay, tenemos unas reservas fluviales sumamente importantes. En el Paraguay, digamos, los ríos, el hecho de que no tenga acceso al mar no implica que no tenga otra fuente de energía sumamente importante. En Venezuela también la tenemos, que es el Orinoco, y es la cabecera del Orinoco, y es el Guri, que, digamos, otorga a Venezuela también una posición sumamente privilegiada en términos energéticos, en términos de energía hidráulica, energía proveniente de los ríos, del río Orinoco, el río Caroní, toda la parte sur, todo lo que corresponde al sur del mapa de Venezuela es sumamente rica en términos de energía, en términos de recursos. Entonces, por eso, en cuanto que Venezuela no forma parte en estos momentos como completamente abocada al Mercosur, sin embargo, tenemos todavía como país muchísimo que ofrecer, todavía tenemos muchísimo potencial, e incluso este potencial también se ha visto con la migración que ha afectado a Venezuela y al resto de Latinoamérica en los últimos años, porque un buen porcentaje de estos migrantes son profesionales que pasan a incorporarse a la vida pública, a la vida profesional en Brasil, en Manaus, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, y estamos hablando de una migración que también incluye un elemento profesional sumamente importante, y es un elemento que está dispuesto desde el comienzo, desde su llegada al país, a formar parte de la vida profesional y a aportar por la construcción de una Sudamérica mucho más estable, mucho más respetuosa de los derechos humanos, mucho más respetuosa de la democracia. Es decir, yo particularmente veo el caso venezolano como una etapa transitoria. Esto que sucede en Venezuela, la vulneración de la democracia y la vulneración de los derechos humanos, fundamentalmente esos dos aspectos, en algún momento ha de pasar, y en algún momento, creo yo, se pudiesen restablecer relaciones diplomáticas intrarregionales mucho más estables, mucho más duraderas. Y sin embargo, los retos venezolanos en términos de pertenencia al Mercosur son muchísimas, y son prácticamente los mismos que ha tenido desde su incorporación en el año 2012. Son los mismos que tuvo en el año 2017, porque estamos hablando del mismo periodo político, y son los mismos que tendrá desde 2021 en adelante. Es el reto de la construcción de la democracia, de una democracia realmente verdadera, que convenza al resto de los países, al resto de los gobiernos de estos países pertenecientes, miembros del Mercosur,
que convenza a estos gobiernos, que convenza a las poblaciones. Entonces los retos son muchísimos y no solamente son retos políticos, también tenemos el reto económico de la diversificación productiva, porque de eso se trata el Mercosur, de incentivar la diversificación productiva, de incentivar el comercio intrarregional,